Palme Lobos, y lo que primero me gustaría saber, Darío, es cómo llegaste a esta obra. Bueno, mira, a través de un director con el que yo trabajé el año pasado, que se llama Ezequiel Tronconi, yo conocí a Andrés García Dietze, que es el director de esta obra, medio como por un comentario que Ezequiel me había hecho, me comentó que Andy estaba necesitando a un actor. Yo a Andy lo conocía de habérmelo cruzado en otros momentos. Dio la casualidad de que justo coincidimos en una cena con estos amigos en común. Ahí Andy me contó un poco sobre la obra, quedamos en que íbamos a charlar, después él me pasó, me comentó que era la primera obra que él, yo lo conocía a él como actor, pero no sabía que también dirigía, y él era la primera vez que iba a dirigir. Me pasó después el texto, y la verdad que enseguida me llamó la atención, me gustó, y él ya tenía elegidos a los otros dos actores, así que Ajá. solo faltaba yo y ahí ya nos conocimos, y así fue como llegué. Ahora, cuando vos leíste la obra y viste lo que tenías que hacer en escena, esto de pasarse casi todo el tiempo sentados arriba de una bici, no sé si completo, no creo, pero No. digo, es exigido, no es una obra cualquiera. Bueno, en principio no, nosotros hay algunos momentos de la obra en donde los personajes se mueven bueno, o creamos la ficción de que así sucede, de que ellos se trasladan en esta travesía que ellos hacen juntos, pero bueno, lo más importante de la obra ocurre cuando ellos se detienen y van parando en diferentes lugares. En esta travesía que es entre el pueblo de Cañuelas, que es a donde el personaje de Pedro, que es el mío, se fue a vivir, y en Palmelobos, que es el lugar hacia donde ellos están haciendo la travesía, van teniendo diferentes paradas en diferentes lugares. Y respecto a lo que me decías de la exigencia, en principio cuando leí el texto lo que más me llamaba la atención era cómo vamos a resolver el tema de que anden en bici, porque Claro. uno dice, bueno, no es físicamente posible, salvo que estemos en un teatro muy grande y nos pongamos a dar vueltas alrededor del escenario. Después, en un comienzo, en los ensayos, eso se trabajó sin ningún tipo de elementos, solo usando la imaginación. Usábamos después en un momento solo como unas especies de palo, de pedazo de palo de escoba que hacían las veces de manubrio en el aire. Y finalmente, cuando los escenógrafos, Nora y Federico Hurtado, vieron un ensayo, dijeron, no, no, acá tiene que haber algún tipo de dispositivo, empezaron a trabajar sobre eso. Nosotros pedimos a gente que tuviera bicis viejas, sí, para donar, aunque estuvieran rotas o cosas así, que nosotros podíamos recibirlas. Recibimos un montón de bicis donadas, y a partir de eso se pudo ir probando montar un dispositivo que permitiera pedalear en escena, pero que las bicis no avanzaran, que bueno, es el dispositivo con el que estamos trabajando. Así que sí, finalizando la pregunta, era exigido pensar, pero más para mí era para la dirección y para la escenografía, cómo iban a resolver eso, y finalmente lo pudieron resolver bien y con un presupuesto, bueno, que estuviera a la altura de nuestro proyecto, que es teatro independiente, digo, que no fuera, digo, si esto lo hiciera, no sé, algún circo conocido, capaz que lo resuelven con cosas colgando del aire o lo que sea. Y bueno, se resolvió de esa manera. Y físicamente sí es una exigencia por momentos, porque bueno, hay que decir texto y pedalear al mismo tiempo, pero ya lo hemos ido solucionando, ¿no? Lo pudimos El hacer. aire, ¿no? Sí, Tener sí, regular aire. es regular un poco el aire y no más que eso. Ya todos teníamos alguna experiencia en haber hecho, qué sé yo, escenas en donde hay que correr y hablar, o en donde hay que trotar Ujú. y hablar. Entonces eso, por ahí, traspasando esa experiencia acá, se pudo solucionar fácilmente. Y en los ensayos, cuando llegó el dispositivo, ¿les cambió la forma de ver la obra, de interpretar? Sí, sí, absolutamente. Al principio, por la formación que nosotros tenemos, o por lo menos hablo por la mía, yo estoy muy acostumbrado como a resolver las cosas de manera muy simple. También en mi actividad, soy docente de teatro. Bueno, a veces no contamos con muchos recursos para preparar una muestra. Entonces, bueno, optamos por la opción que propone el teatro, que es el imaginario, es montar un imaginario, es tratar de trabajar con dar a entender más que en mostrar algunas Ujú. cosas, y en confiar en que el público completa eso que está faltando.
cuando nosotros empezamos con la propuesta de hacerlo sin las bicis y con el palito de escoba, haciéndolo a veces de manubrio, nosotros los tres actores estábamos enamorados de esa idea. Y de Ajá, hecho me parece que era una buena propuesta si tuviéramos que hacer la obra, por ejemplo, en algún lugar, digo, hacer teatro callejero, o de similar, gira. se puede, sí, o si estamos de gira en un lugar muy lejos y no se pudieran llevar los dispositivos, creo que se podría. En la propuesta de escenografía y después ellos se pusieron de acuerdo con dirección, cuando vino por primera vez el dispositivo fue como poco chocante al principio, era como, no, esto no. Además, nosotros estábamos como muy libres en escena sin el dispositivo y de repente eso hizo como que, Chácate. bueno, hay un momento en donde acá sí o sí nos tenemos que ir a sentar ahí y bueno, y que cómo vamos a hacer y si acá todos sentados, yo este texto estaba acostumbrado a hacerlo de otra manera, pero la verdad que yo creo que al segundo o tercer ensayo con el dispositivo nos dimos cuenta de que era un acierto absoluto y hoy ni hablar, ya con 11 funciones encima y viendo la obra parada por ahí en algún video que la gente pasa o en una foto o lo que sea, uno se da cuenta de que eso también termina como de completar algo que es lindo de ver, además de ver las actuaciones y todo, es una puesta en escena que con muy poco recurso y sin pretender demasiado es hermosa también para el que lo ve. Qué lindo. La temática es sobre la amistad. ¿Vos hasta qué punto llegaste como amigo a hacer algo por algún amigo tuyo? Es buena la pregunta. Hay muchas cosas, no voy a decir qué, pero primero para no spoilear y segundo para no exponer, pero hay cosas que en la obra se cuentan que han sucedido entre ellos que yo estoy 100% seguro de que hice por amigos. Sobre Ajá, todo, la obra plantea algo que tiene que ver con un poco, me parece en algún momento, bueno, con los límites de la amistad y hasta dónde y qué cosas uno puede soportar y qué cosas no, y qué cosas van dentro del acuerdo de amistad y qué cosas no. Y en mi vida personal, cuando he tenido situaciones similares en donde ese límite se traspasó, que son cosas muy, a veces son cosas muy sensibles, digamos, para uno, yo he llegado a perdonar eso mismo que ahora por ahí mi personaje no termina de perdonar ajá, en la obra, pero yo sí lo he perdonado en algún momento. Y hacer algo por un personalmente amigo. he llegado lejos, me parece que también uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Como esto que yo te cuento, por ahí pasó cuando yo tenía 22 23 años, y bueno, en la medida que el tiempo va pasando, también va siendo como que uno va teniendo más madurez y se va dando cuenta por quién sí, por quién no. Pero bueno, si no es bajo las condiciones que se le presentan a este personaje, yo creo, yo personalmente por un amigo llegaría hasta cualquier lugar hasta donde me necesite, digamos. Pienso en algún amigo con el que estaba sin trabajo y he tratado de ver de qué manera podíamos generar una fuente laboral entre los dos. Más de una vez me he asociado a amigos para ver de qué manera podía ayudarlos a generar un mango de alguna manera. Bueno, he tenido algún amigo que también pasó por algún episodio de estar internado y he estado ahí con él acompañando. Ni que hablar de amigos que han perdido seres queridos y uno es capaz de cruzar el mundo en ese momento para darle un abrazo. Ujú, hermoso. ¿Qué les dice la gente cuando termina la obra? No sé si salen a ver al público, paran la oreja. Sí, tenemos un tiempito ahí en donde antes nosotros teníamos otra obra que venía inmediatamente después, ahora nosotros hicimos un enroque, entonces nosotros somos la última La obra, última, pero tenemos que desarmar igual la escenografía rápida porque es la última obra y el teatro necesita cerrar. cerrada. Así que antes teníamos un poco más de contacto con el público por una cuestión de horario también, porque nosotros terminamos a las 9 de la noche y cuando salíamos la gente todavía estaba ahí disponible. Ahora terminando a veces a las 11 11 y pico, mucha gente necesita volver a casa o se va a comer o lo que sea y es como más difícil el intercambio. Nosotros tenemos una ventaja que es medio una infidencia esto que voy a contar, que es que el vestuario del espacio callejón da a la parte de abajo por donde va pasando la gente. Entonces nosotros a veces desde el Se vestuario, cuando nos escucha. estamos cambiando, la gente todavía está saliendo, escuchamos algunas cosas. Así que hemos escuchado cosas así indirectamente y después obviamente escuchamos cosas directamente, porque cuando salimos, tanto antes como ahora, hay gente que está ahí para recibirnos y para hacernos algún comentario. Y los comentarios son buenos, la gente queda muy enganchada con la historia
creo que la obra propone algo, que es que los tres personajes son bien distintos entre sí y eso hace que cualquiera pueda identificarse con alguno de los tres, Claro. tanto con las situaciones que transcurren en la obra como con la personalidad de los personajes. Y eso es uno de los primeros comentarios, como que gusta que haya tres personajes que son bien definidos, bien distintos y aún así está muy bien contado, por lo menos lo que la gente siente es que se pudo meter en ese mundo de amigos. No es más que, digo, la obra no es muy pretenciosa en ese sentido, cuenta un momento que comparten entre tres amigos, se cuenta el universo, sobre todo se cuenta el universo masculino, que eso es otro comentario que hemos recibido, que es el universo masculino no es algo muy mostrado en la intimidad, ¿no? Ajá. Como ellos interactúan entre ellos, hay algo que tiene que ver con el lenguaje entre ellos, hay algo que tiene que ver con el machismo, que está muy presente en la obra, y gusta, me parece, por ese motivo. Nos ha pasado algo muy loco, que es que cuando estábamos ensayando la obra teníamos el prejuicio de que esto solo iba a estar apuntado a un público que tuviera más o menos nuestra edad, ¿no? Por el tema del lenguaje y sentir identificación, con costumbres también, de pronto ellos, los personajes fuman marihuana, entonces yo decía, yo se invito a un tío grande y yo lo viene a ver y no sé si esto le va a gustar. Y lo que nos pasó fue que la gente grande se ha identificado un montón por cuestiones que le ha ocurrido que le han ocurrido en el pasado, por cosas que han vivido. Entonces, de pronto, si bien con otras costumbres, pero bueno, nuestros tíos no es que nos dijeron, sí, yo cuando fumaba porro con mis amigos, pero sí pero sí ha venido el comentario, sí, yo tuve en algún momento un amigo que era así, sí, es difícil cuando esto pasa. Sí, a mí me pasó una vez con un amigo tal cosa, sí, me ha pasado después de la obra, nosotros siempre vamos a comer al mismo lugar y de encontrarme con una chica que había ido a ver la obra y cuando entré la chica me dijo, hola Pedro, te acabo de ver, soy fan tuyo, te banco en todo lo que hiciste, sí, está bien lo que la decisión que tomaste está bien. ¿No? Como un poco como si yo fuese Pedro realmente, y eso es como muy loco, porque la gente, quiere decir que la gente está muy metida como en la historia, ¿no? Ujú. En ese sentido es como muy popular, en el buen sentido del término, ¿no? La obra. Tiene, la mayor cantidad de comentarios tiene que ver con eso, y después hay mucho comentario que tiene que ver, Nobleza Obliga, con el tema de cómo está resuelta o el dispositivo que te contaba antes de las bicis, cómo está contada la travesía, comentarios del estilo yo realmente estuve ahí, sentí que estaban en el medio del campo Qué bueno. pedaleando. Sí, sí, eso también está muy, muy comentado por la gente. Algo que también llama la atención, ¿no? Porque uno piensa que la persona que no está tan ligada al teatro no tiene tanta idea de que es una puesta en escena o lo que sea, pero también otro prejuicio que cae porque el comentario de mucha gente es, no, me encantó todo, me encantó todo, y la puesta en escena es increíble, lo que es la escenografía y todo eso me gustó mucho también, sí, viene por ese lado.